Muy buenos días para todos y para todas las personas que ya se encuentran conectadas en este tiempo, que es un tiempo en el que se dispone exclusivamente para seguir estudiando acerca de edificar nuestra casa a la manera como Dios lo estableció en su palabra. Y el día de hoy un poco preocupados realmente por tantas situaciones que suceden en nuestra nación también de forma algo incoherente con todo lo que deberíamos nosotros como sociedad también aportar en principios, en valores a nuestra juventud. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios y le vamos a pedir que nos conceda que Él sea quien nos siga dirigiendo durante este tiempo de enseñanza y nos conceda este privilegio también de que todo lo que podamos recibir sea conforme a su propósito y a su voluntad. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque nos concedes una vez más de conocimiento, una vez más de enseñanza, una vez más en el que tu Espíritu Santo nos guíe y nos capacite para que podamos seguir trabajando tantas necesidades que hay en la familia, Señor, especialmente en las nuestras, Padre, en nuestra casa, Señor Dios, en nuestro propio techo, Señor, en lo que hay dentro de nuestras paredes, Padre Celestial. Tú conoces cuáles son las necesidades, Señor Dios, que tenemos cada uno de nosotros y en particular cada una de las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros en este tiempo, Señor. Yo por eso hoy delante de ti ruego y suplico que tengas misericordia y compasión de nosotros y que tú abras nuestro entendimiento para que podamos entender sabiduría, para que podamos comprender lo que tú has establecido, Señor, y que podamos ser guiados por ti en todas y cada una de las áreas, Padre, y nos ayudes y nos des palabra de vida eterna, Señor. Hoy, Padre Celestial, rogamos salvación por nuestra casa, por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor Dios, y rogamos misericordia y piedad y compasión por aquellos que en estos tiempos han estado desviando su corazón de lo recto, aún por años, Señor Dios, y ha sido tal vez el fruto del resultado de la falta de unión en casa, de la falta de amor, de la falta de principios, de la falta de valores, de la falta de aún del conocimiento de las Escrituras, o por causa de la rebeldía, del pecado y de todo aquello que puede destruir el alma, cuerpo y espíritu de nuestra juventud y que puede llevar sus vidas al fracaso, a una eternidad sin ti, Señor. Yo te pido, por favor, ten misericordia de nosotros y danos la sabiduría y la guianza para instruir a nuestros hijos en el temor tuyo, Señor Dios, y para llevarlos por ese camino correcto, Padre. Ayúdanos y capacítanos cada día, Señor, como iglesia, como familia, Señor, como personas que de verdad en nuestra sociedad necesitamos depender de ti en todo, Señor. Padre, rompe todo yugo de esclavitud que hay en Colombia y en el mundo frente al pecado con nuestros chicos, con nuestros niños, Señor Dios, con nuestras jóvenes, Padre, y todo aquello índice de violencia y de querer ganar dinero fácil en esta sociedad, Señor Dios, introduciendo tal vez en ellos adicciones y cosas que no deberían estar, Padre, y que los llevan también a cometer errores con sus vidas, Señor. Yo te pido un milagro, Padre, y te pido perdón por mi nación en primer lugar, te pido perdón por Colombia, Señor, te pido perdón por toda la juventud que hoy en día está teniendo pensamientos inicuos, pensamientos depravados, Señor, pensamientos alejados de tu palabra, Señor, donde cada vez la maldad se aumenta y se multiplica, pero también donde tu misericordia y tu benevolencia y tu generosidad se extiende sobre todas estas vidas, Señor. Salva y ten misericordia de nuestras jóvenes, Padre. Ten misericordia de aquellos que aún consumen drogas, de aquellos que aún tienen problemas con estos temas de adicción, Señor, con estos temas de violencia, de querer conseguir el dinero fácil, Señor, aquellos que han también estado acudiendo a recursos, Señor Dios, que no deberían ellos estar acudiendo porque simplemente nuestra nación, Señor Dios, tristemente, Padre Santo, esto es lo que tenemos, Señor, pero necesitamos ayuda de parte tuya para que de verdad pueda el Evangelio causar efecto correcto en cada corazón a donde se ha enseñado, en cada juventud que se ha llevado y se ha transmitido por los diferentes medios y aún en nuestros hogares donde se ha enseñado el Evangelio y en nuestras iglesias, Padre, en nuestras denominaciones donde hemos llevado y hemos sembrado esa buena semilla, que esa semilla haga lo que tú has enviado y prosperado en los corazones
corazones y que no permitas que el enemigo nos gane esta batalla, Señor. Por favor, arranca, arrebata, Señor Dios, del lazo de las tinieblas del enemigo, Señor. Todo joven, toda niña, Señor Dios, toda juventud, Padre Santo, que esté tal vez, Señor Dios, enlazándose, Señor, y que esté en estas condiciones, Padre, por favor, y perdona, Señor Dios, a nuestra nación, perdona el pecado de Colombia, perdona el pecado de las personas que también se involucran en estos negocios ilícitos, Padre, que realizan actos depravantes, tenebrosos, Señor Dios, en nuestra patria, Padre. Obra un milagro para que esto no sea algo chévere ni divertido, que esto no sea para ellos un ejemplo a seguir, que ellos no sientan la necesidad de verlo como si fueran superhéroes y están haciendo estas cosas. Al contrario, crea en ellos un profundo dolor y arrepentimiento y conversión de sus obras delante de tu presencia. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Crea conciencia de pecado en el corazón de nuestros niños y jóvenes y crea conciencia de eternidad para arrepentimiento. Por favor, Padre, yo te lo suplico, Jehová, por amor de tu santo nombre, y perdona el pecado de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestra patria, Señor, y de todo lo que se comete, Señor Dios, con estos actos de delito y de maldad, Señor. Te lo pedimos a ti en esta mañana y te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo nos va a guiar para que podamos seguir haciendo un trabajo con ellos, Señor, y que podamos seguir siendo capacitados por ti. Tú nos puedas dar entendimiento y renueves nuestro entendimiento para que nos des nuevas ideas de creatividad, de tal manera que podamos hacer un trabajo sabio con esta juventud, Señor. Coloca en ellos, Padre, sueños de emprendimiento, sueños de amor, sueños de pureza, sueños de integridad, sueños donde ellos puedan ser prosperados sin necesidad, Señor Dios, de estar haciendo las cosas que son incorrectas, Padre. Hoy te lo pedimos a ti, Señor, y que de tu mano ellos puedan cumplir esos sueños y que tú les puedas demostrar que haciendo las cosas al derecho, Señor, que haciendo las cosas bien es lo más correcto. Padre, yo te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús, y te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy queremos seguir trabajando esta temática y específicamente recordando la clase de hace 8 días y hablando acerca de la necesidad de que nosotros seamos ese lugar seguro y ese lugar de refugio de verdad para nuestros hijos. Y hoy tristemente, pues con estas noticias que hemos recibido también del asesinato de este caballero Miguel Uribe, y pues tristemente también el caso de este joven de 14 años, y teniendo la relación con la clase que hemos venido manejando precisamente acerca de la necesidad de que en casa haya una persona siempre constante, y esto es algo que la sociedad tristemente nos ha quitado por causa del afán, ¿cierto? Por causa de la ansiedad, por causa de generar más recursos, generar más dinero, de querer de pronto en un momento dado ya no solamente que la mujer simplemente esté en casa, sino que prácticamente haga parte de los mismos trabajos y de las mismas labores que realizan los hombres, ¿cierto? Sin ser feminista, bueno, sin ser en este caso, digamos, sin opacar de pronto el trabajo de la mujer que también puede realizar en estos ambientes. Pero aquí nos damos cuenta que nuestros jóvenes necesitan guía, ¿cierto? Necesitan acompañamiento, y cuando no hay una persona en casa, pues ellos van a buscar de la persona incorrecta tal vez la solución, tal vez van a querer buscar en ellos el consejo, tal vez se van a querer rodear de malas amistades. Allí también está la calle, donde encontramos los vicios, las drogas, donde encontramos todo lo que está arrastrando tristemente a nuestros jóvenes a creer cosas que no son, porque en casa no hay una persona como Dios estableció, ¿cierto? Y vemos que Dios establece la familia y establece unas características y unos privilegios y también unas responsabilidades a cada uno de los miembros de la familia. Y cuando una de estas áreas se puede llegar en un momento dado a, digamos, a fallar,
el equipo se desbarata, o sea, el trabajo que hay que hacer en casa puede llegar a formar un poco digamos, de desorden, por decirlo de esta manera. Entonces, es muy importante saber que Dios estableció, ¿cierto?, la familia, y que la estableció según lo que dice Génesis capítulo 1. Bueno, 1:27 habla de que Dios forma al ser humano tal como Dios lo creó a su imagen y semejanza, creó al hombre y a la mujer, ¿cierto? Y de hecho los bendice Dios y les dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿cierto? Entonces muestra también la necesidad de que el hombre no podía hacer las cosas solo, de que necesitaba una ayuda idónea, ¿cierto? Por esto de la costilla de Adán pues sale la mujer, ¿sí? Y con unas características y con unos privilegios, ¿cierto? Cuando la mujer está en casa, no es un mal trabajo ni es un mal negocio después de que se tienen hijos, criar a los hijos en el temor de Jehová. De hecho, esta labor no se la podemos delegar a otra persona, ni se la podemos atribuir a un empleado, ni se la podemos dejar con los maestros de la escuelita dominical o con los profesores del colegio, ¿cierto? Es una labor que exclusivamente Dios nos ha dado el privilegio a las mamás para hacernos cargo de nuestros hijos, para hacernos cargo de la enseñanza dentro del hogar, de los principios que se deben formar en ellos. Un ejemplo de esta labor lo podemos ver también en la Virgen María. Creo que es el ejemplo más grande que tenemos nosotros de tener una madre verdaderamente dedicada a esta labor y de haber formado nuestro Salvador, ¿cierto? Y de hecho también había una ventaja que había en Jesús, era que Él tenía un corazón nacido de nuevo. Es una ventaja, no es imposible que nuestros hijos, por causa de la naturaleza de pecado, de pronto no atiendan razones, pero tenemos también una arma muy grande que es la oración, ¿cierto? Y que a través de la oración podemos permitirle a Dios que Él intervenga, o pedirle que Él intervenga en que el corazón de nuestros hijos también sea renovado y sea digamos, transformado, no sería la palabra correcta, sino que sea verdaderamente Dios quitando ese corazón de piedra y colocando un corazón de carne, es decir, que Dios haga ese milagro completo en nuestros hijos del nuevo nacimiento, para que con un corazón nuevo ellos puedan también atender las razones de justicia, juicio y equidad que dice Proverbios, de que ellos deben oír, de que deben obedecer, de que deben atender las razones prudentes, ¿cierto? De que deben atender lo que dicen los padres, de que deben obedecer a sus palabras, y que un joven que guarda los mandamientos tanto de sus padres como los mandamientos de Dios es un joven que va a ser bien bendecido y que será posteriormente también bienaventurado por obedecer y por prestar atención a estas palabras. Entonces, que Dios permita que el corazón de nuestros hijos también se incline a la obediencia y al temor de Jehová, y que cada palabra que sale de la boca de Dios y que cada enseñanza que Dios trae para estos jóvenes, no importa los tiempos, siempre sea una palabra viva que lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. En María esta labor se realizó y vemos el fruto, el resultado de este trabajo que ella hizo con constancia, con dedicación, pero especialmente yo creería que con fe y con amor, ¿cierto? Habían casos en donde estaba establecido, tal vez específicamente como en la vida de Jesús, Él no podía darse el lujo de pronto de caerse o de alimentarse de la manera incorrecta, porque literalmente la vida de Jesús ya estaba completamente profetizada, o sea, todo tenía que cumplirse al pie de la letra. La Biblia habla de que Él no podía tener ni una tacha, ni una mancha, ni una arruga, o sea, yo pienso que el 100% de las mujeres que tenemos hijos, excluyendo a María, digamos, en alguna ocasión tuvimos un percance o dejamos caer a nuestros hijos por más cuidado que le hubiésemos tenido o por más trabajo que nosotros hemos hecho con ellos, de pronto de cuidarlos en la alimentación, de cuidarlos físicamente, que no se caigan, algo tuvo que haber pasado, ¿cierto? Pero Jesús no podía darse el lujo de caerse, ni de rasparse, ni de tener algún problema físico,
porque Él era el Cordero perfecto, ¿cierto? Sin mancha, sin tacha, sin arruga. Entonces, ¿quién está detrás de este trabajo? ¿Quién está detrás de guardar al Salvador, de cuidar al Salvador? Y vemos que María no solo desde el vientre lo protege, sino que también cuando nace lo amamanta, lo cría, ¿cierto? Y lo más importante es que le enseña a vivir conforme a los principios, o sea, ella realiza esta labor de enseñarle las escrituras, ¿sí? Como lo hacían también las madres judías, que determinaban ese tiempo para que sus hijos aprendieran completamente las escrituras y donde ellos pudieran tener toda la instrucción completa sin que le faltara ningún tipo de ese conocimiento para que ellos pudieran llegar a crecer con ese temor de Dios. Este era el trabajo más importante que tenían estas mujeres y de hecho María lo desarrolla con excelencia en la vida de Jesús. Entonces, a pesar de que dentro de la familia tenemos diferentes roles, está el rol del padre, que a veces lo vemos como una persona protectora, proveedora, digamos que debe estar como intercediendo también por su casa como sacerdote. Quiero enfocarme en este tiempo que más es como una reflexión también acerca de la necesidad del trabajo de la mujer dentro de la casa y del trabajo de la mujer dentro de la crianza de los hijos. Yo recuerdo mucho, antes de casarme en el curso prematrimonial, el pastor siempre nos enseñó que la mujer antes de casar hijos podía tener algún tipo de trabajo por fuera del hogar, pero después de tener hijos debía dedicarse exclusivamente a la crianza, o que si quería conseguir dinero o tener otro digamos, alguna fuente de trabajo, debía ser un trabajo que se pudiera ejercer dentro de casa para que pudiera estar pendiente, obviamente, de sus hijos y para que gobernara bien su casa, ¿cierto? A veces este consejo parece como algo fuerte en esta época donde las mujeres estamos viviendo esos tiempos de libertad o de feminismo, donde se quiere ejercer otro tipo de cosas o donde se cree que se nos ha cohibido muchas cosas durante el tiempo de nuestra historia, pero este principio está basado en las escrituras, ¿cierto? Y este consejo está basado en las escrituras para que evitemos a futuro que nuestra sociedad se deteriore al punto de que podamos encontrar este tipo de noticias tan tristes como la que hemos escuchado en estos días. Entonces, realmente ahí vemos que el trabajo de la mujer es fundamental dentro del hogar, es fundamental dentro de la enseñanza, es fundamental en la oración, es fundamental en ser columna, es fundamental en ser apoyo, en ser ayuda idónea, en perseverar en que nuestra casa verdaderamente nuestros hijos puedan estar en ese temor, en esos principios, en esos valores. Quien enseña a los hijos a orar, quien les da unas enseñanzas y que también debe ser ejemplo para ellos, es un trabajo, un privilegio que Dios nos ha dado a nosotras, las mujeres. Entonces, a veces determinamos esto como un pensamiento machista porque no hemos visto las consecuencias de cuando una mujer no está en casa, ¿cierto? Entonces, cuando una mujer está en casa, hay comida caliente, hay atención, ¿cierto? Hay una casa aseada, hay una casa limpia, hay una casa organizada, hay una casa que se siente qué rico llegar a mi casa porque mi mamá está esperándome, ¿cierto? Porque hay un hogar, porque hay alguien que de verdad me espera que yo llegue. Pero cuando hemos nosotros cedido este trabajo, que era lo que yo decía, que hasta donde el enemigo ha intervenido pronto de forma indirecta, en hacer que nosotros estemos detrás de cosas y cosas y cosas y cosas que a la final nuestros chicos no necesitan. Ellos necesitan de nosotros, sobre todo es tiempo, y ese tiempo que nosotros invirtamos de calidad en ellos, ¿cierto? Porque infortunadamente, o también hay unas mamitas que tristemente por causa de no tener este otro complemento en cuanto a la familia o este otro personaje que hace parte del equipo, que debe ser el esposo, les ha tocado salir también a laborar y a conseguir de pronto el pan de cada día o hacer los quehaceres que debería en cierto modo hacer el varón, ¿cierto? Entonces,
El asunto es si en un momento dado la sociedad nos ha llevado a que lo que hay no es suficiente y que cada vez necesitamos más y más y más, y estamos en un círculo de conseguir las cosas, de que si tenemos el último celular, de que si no tenemos el último celular hay que comprarlo, de que si no tenemos el último carro hay que esforzarnos más por tener el último. O sea, la sociedad nos ha vuelto un poco consumistas, y en la misma medida en que nosotros nos envolvemos por ese consumismo, entonces abandonamos el rol de las cosas que verdaderamente son tan necesarias e importantes, cultivarlas dentro de la familia, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, ese rol de crianza, ese rol de aprendizaje y de amar lo que hacemos, de no sentir que no estamos trabajando si estamos criando, de no sentir que es algo que de pronto estamos perdiendo el tiempo porque no nos estamos enfocando tal vez en nuestros gustos o en nosotros, o porque en un momento dado hemos tenido que negarnos a nosotros y a nuestros, digamos, a nuestra propia vida, a nuestros propios placeres, por colocar ese tiempo en manos de esta sociedad, en manos de nuestros hijos, y que a veces nos sentimos frustradas, sobre todo cuando comparamos nuestra vida con la vida de las grandes personas que vemos de pronto en las redes sociales, ¿cierto? Entonces, allí es donde viene de pronto la mentalidad de fracaso en la mujer, de sentirse menos que otra, de sentirse que no está haciendo nada con su vida, de sentirse un poco frustrada. Pero Dios te dice hoy, mujer, esa es tu labor y ese es el privilegio que Dios te ha dado y que te ha entregado, y que otra persona no lo va a hacer igual que lo que tú vas a hacer dentro de tu casa. Algo que me parece muy bonito y que alguna vez leyendo Génesis es algo que Dios le entrega a Eva, y era una promesa demasiado grande, y que por causa de que Eva estuviese hablando con la persona incorrecta, que ya sabemos quién era, y haya querido, digamos, prácticamente lo que hizo fue desechar esa gran bendición que Dios le había puesto, porque Dios le habló a Eva y le dijo que iba a ser la madre de generaciones, ¿cierto? Que de hecho consigo esa promesa, yo decía, si ella hubiese entendido el privilegio que tenía, si ella hubiese conocido que, digamos, esa misión tan importante que había en ella, tal vez no se hubiese dejado seducir tan fácilmente de ir detrás de lo que no se le había perdido, ¿cierto? Y a veces sucede que nosotras como mujeres tristemente no sabemos quiénes somos para Dios, y el no saber quiénes somos para Dios nos ha llevado a abandonar el lugar que nos corresponde, tanto como esposas, como mujeres, y como hijas, y como siervas de Dios, y como personas que somos útiles en la sociedad delante de un Dios grande que puede hacer de nosotras esas mujeres sabias, que podamos instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová, y que tal vez no hagamos el trabajo a multitudes, sino que si lo hacemos bien con estos chicos que hay en casa, a través de ellos, ellos también podrán ser esos grandes pastores, esos grandes evangelistas. Entonces, a veces nuestro trabajo no está afuera, sino en formar a los que están adentro, ¿cierto? Y que en algún momento podamos crear experiencias significativas en el corazón de ellos, porque también a veces estamos dañando más que formando. O sea, estamos pasándoles nuestros estilos de crianza, nuestras heridas emocionales. Cuando no hemos sanado como mujeres, a veces dañamos el corazón de nuestros hijos con nuestras palabras y con nuestras acciones, con nuestra forma de educar, ¿cierto? Con nuestra forma de criar. Algo que en estos días me contaba mi hijo, que vive, digamos, en un tercer piso, y todas las noches hay un caso de un niño en ese edificio donde literalmente escuchaban 2, 3 de la mañana, digamos, gritos. El niño lloraba, la mamá lo trataba muy mal. Y hasta un momento que ellos tuvieron que intervenir y decir ya no más. De hecho, yo creo que muchos de los vecinos que escuchaban eso decían no, pero hay que hacer algo porque no es sano ni para el niño ni para la madre que estén pasando como estas cosas en esta familia.
y que de pronto el niño esté llevando las consecuencias de las decisiones de los padres, porque los padres estaban pasando un mal momento por lo mismo, porque se escuchaba gritos como digamos los malos entendidos que ellos ya tenían. Entonces cuando el papá se iba a trabajar, quien quedaba responsable de todo lo que la mamá estaba frustrada era el niño. Entonces se desahogaba con él, le pegaba todo el tiempo y es muy doloroso encontrar todavía en nuestra sociedad que la misma mamá haga eso con ellos. O sea, a veces uno dice, bueno, de pronto uno los deja en manos de una empleada y pues la empleada pareciera que pudiera llegar a tratarlos mal, pero a veces parece que también está más mal en manos de las madres cuando no han hecho su labor de sanar primero ellas como mujeres y como madres, de aceptar la misión que tenemos, de reconsiderar que somos tan valiosas para Dios, de que Él nos ha puesto como madre de naciones, que ha puesto en nosotros multitudes, que a través de nuestros hijos y de formarlos correctamente, muchas personas pueden llegar a ser salvas, pero a veces nosotros descuidamos ese tesoro que tenemos en casa y nos enfocamos afuera. Y cuando hacemos ese trabajo al revés, desperdiciamos el potencial que tenemos dentro. Y es muy doloroso después tener que llorar nosotros lágrimas de sangre de no haber hecho esa labor correcta con ellos, con los que Dios nos había encomendado, con los que Dios había puesto dentro de casa, de no haber sembrado esos principios a tiempo. Ellos tienen una edad donde se puede hacer este trabajo, si no estoy mal es hasta los 14 años, y ya de ahí, ya después de ahí ya no van a escuchar a los padres. O sea, si ya no lo hicimos hasta esa edad, si no formamos, si no educamos, si no criamos hasta ahí en el principio, en el temor de Jehová, lo que nos resta es orar y pedirle a Dios que tenga compasión y que nos conceda que nuestros hijos verdaderamente sean hijos en donde el evangelio verdaderamente corre, sean hijos de bien, sean niños temerosos de Dios, ¿cierto? Muy importante entonces reconocer que la mujer cumple un papel importante dentro de la casa, que la mujer es vital, que si tiene hijos los pueda criar en el temor de Jehová, que es vital que esté en casa, que si quiere trabajar pueda conseguir un trabajo en donde no tenga que descuidar su casa, en donde pueda estar completamente en tiempo dentro de las paredes que el Señor nos ha regalado, no importa si es grande, si es pequeño, si es incómodo, si no es incómodo, pero en lo posible que esté la presencia siempre de la madre. Si ya en casos extremos que se pongan de acuerdo en un momento dado, que tengan que hacer algo totalmente diferente, bueno, solamente que lleguen a como un acuerdo de que siempre haya alguien que esté allí presente para ellos. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde, porque si esto solamente lo notamos con nuestros chicos, ahora imaginémonos también un hombre que no encuentra a la mujer en casa, ¿cierto? La mujer y el varón son un solo cuerpo. Cuando cuando se casan, se necesitan el uno al otro, o sea que son un equipo, no es una competencia, es un equipo, ¿cierto? Y de hecho es un equipo para formar esa familia que necesita tener unas bases sólidas para que pueda servir en la sociedad. Entonces, ¿de dónde vienen todas las cosas? Del núcleo que nosotros tenemos, que es el papá, la mamá, los hijos, ¿cierto? Como Dios lo estableció. Si falta alguno de ellos, independientemente sea cual sea la situación y la decisión que se haya tomado, aún así, a veces también sigue siendo nuestra responsabilidad, pero pues Dios tiene aún misericordia y hay que pedirle urgentemente al Señor Jesús que se haga presente en ese rol que nos falta, de pronto por el cual estamos cojos tal vez en la formación y en la educación, en la instrucción y en la crianza. A veces se han formado hogares donde solamente tienen una sola figura, ya sea la materna o la paterna, pero aún así han podido sacar adelante también a sus hijos. Entonces vemos que a pesar de que estamos viviendo estos tiempos y que aún así de pronto en algún momento las cosas no funcionen como Dios querría que funcionaran, aún así Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ayuda, pero el orden correcto no sería así. Es decir, que lo que Dios espera es que si usted se casa, es verdaderamente porque está dispuesto a formar un hogar, a enfocarse en esa familia y a construir, digamos,
unas bases sólidas dentro de la casa para que podamos tener una sociedad también muy llena del poder y de la gracia de Dios y del amor de Dios por medio de nuestros hijos. Amén. Entonces, que Dios nos ayude y que Dios tenga también misericordia de nosotros en este rol, ¿cierto? Y que Dios permita que estas responsabilidades que el Señor ha puesto en los padres se puedan ejecutar de la manera correcta, que Dios nos dé la capacidad diariamente de poder entender que nuestros hijos nos necesitan, ¿cierto? Que nuestra familia es más importante que la iglesia, que nuestra familia es más importante que la sociedad, que nuestra familia es más importante que cualquier que dirá de la gente. O sea, por encima de todas las cosas siempre va a estar primero Dios y después mi familia. Que el principal y más grande ministerio que yo pueda tener tal vez no sea ir por todo el mundo y predicarle a multitudes de personas, sino solamente formar hijos de bien. Yo creo que con eso es muchísimo trabajo y es suficiente trabajo el que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Vamos a dejar hasta aquí esta pequeña reflexión, recordando siempre la necesidad de estar en casa, de estar para ellos, de darles un abrazo, de amarlos, de bendecirlos, de hablar bien, de no maldecir, pero también de tener un corazón sano como esposa, como madre, para no dañar a nuestros hijos. Amén. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude si hemos hecho algo en contra de esta corta enseñanza en lo que hemos aprendido, pues que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos perdone, ¿cierto? Y que nos lleve de su mano a seguir en esa labor tan importante de formar a nuestros hijos y de criarlos en el temor del Señor y de seguir ese ejemplo también de la Virgen María en la crianza, ¿cierto? Como esa mujer obediente, como esa mujer sabia, esa mujer prudente, esa mujer que siempre estuvo atenta a qué era lo que Dios había dicho para poder hacer caso frente a eso que el Señor le dijo. Y de esa manera se pudo cumplir todo lo que Dios estableció. Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has concedido y este tiempo en el que solamente por medio de la presencia del Espíritu Santo y tu Espíritu Santo puede llevarnos a nosotras como esposas y como mujeres a cumplir con ese rol tan apremiante dentro de nuestra casa. Señor Padre, perdónanos cuando hemos tal vez renegado de nuestro oficio, cuando no nos hemos sentido bien, cuando hemos querido salir de casa, hacer otro tipo de labores y dejar de pronto a nuestros hijos en otras responsabilidades. Señor, perdónanos, Padre Celestial, por no entender el privilegio tan grande que tenemos de ser madres y de tener en nuestras manos estas naciones que tú has puesto, que son nuestros hijos, y que es más importante el trabajo que hacemos con ellos que el trabajo que se hace por fuera de casa. Señor, perdónanos, Padre Celestial, cuando hemos pensado al revés, cuando hemos creído al revés, o cuando nos han enseñado al revés y nosotros no hemos discernido que primero está nuestra familia, Señor. Cuando nos hemos motivado a estar por fuera en lugar de estar dentro de ella y de seguir criando, educando e instruyendo en el temor tuyo. Señor, ayúdanos a ser de ejemplo para nuestros hijos, a ser fortaleza para ellos, a ser su lugar seguro, Señor, a ser esa persona que pueda generar en ellos una paz, una tranquilidad, una estabilidad emocional, física y espiritual, independientemente de cualquier situación o circunstancia por la cual ellos estén pasando. Señor, danos la capacidad de amarles, de bendecirles, Señor, de acompañarles en todos y cada uno de sus procesos, en cada una de sus decisiones, Padre, de no alterar el rumbo que tú tienes establecido en tu palabra y de no cambiarlo, Señor, de seguir ese lineamiento, Padre Santo, que la mujer pueda estar en casa, que pueda criar a sus hijos en el temor tuyo, Señor, que literalmente son personas que tú nos prestas, porque ni siquiera son nuestros, sino que tú nos prestas la vida de estos chicos para formarlos dentro de los principios y los valores. Padre, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser coherentes, ayúdanos a ser entendidos en estos tiempos. Ayúdanos, Padre, porque estamos viviendo tiempos difíciles, Señor Dios, en todos los asuntos, en todos los temas, y
especialmente en lo que pasa por la mente de estos niños por causa de también las redes sociales, del internet, de todas lo que hoy en día ellos pueden conseguir y que tal vez se incline esta naturaleza de pecado hacia estas cosas. Pero por favor, Padre Santo, dale libertad primero a los nuestros, Señor, y no permitas que el enemigo venga a robar, matar y destruir lo que es tuyo, Señor. Por eso entregamos a ti nuestras casas, nuestros hogares, y te rogamos que nosotros no entreguemos nuestros hijos al fuego, ni a todo lo que a ti no te agrada, ni que no los entreguemos a otros dioses. Señor, guárdanos, Señor Dios, para que seamos personas que de verdad nuestros hijos sean consagrados, apartados y dedicados para el reino de los cielos, Señor. Por eso guarda la vida de cada uno de ellos, en particular con nombre propio, Señor, y perdona sus pecados y no les tomes en cuenta sus iniquidades, Señor. Te lo rogamos en esta hora y te damos muchas gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que así sea hecho en el nombre de Jesús, y con la ayuda de Dios nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.